A veces se nos olvida lo que hemos cantado hace un momento, que mi Dios es más grande que el temor y que es más fuerte que el dolor. Y hay momentos donde el temor, el dolor y las angustias, las frustraciones y muchas otras situaciones se han convertido en algo más grande y más fuerte que incluso la convicción que tenemos en el Señor. Yo sé que a usted no le pasa eso porque usted es un hijo de Dios que está convencido del poder de Dios. Gracias por su entusiasmo. Pero ¿sabes una cosa? Hay momentos muy cruciales en nuestras vidas, donde el temor y el dolor han buscado tomar una autoridad en nosotros. Y esa es la parte donde como hijos de Dios, todos sabemos que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es todo suficiente, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es todopoderoso. Y todos sabemos eso. Pero ¿qué necesitamos hacer cuando vienen este tipo de situaciones? ¿O qué tengo que hacer yo cuando viene el dolor a embargar mi corazón? ¿O cuando viene el temor de no ver resueltas ciertas cosas? ¿O de no ver que funcionan las cosas? ¿O verme en una postura de vergüenza? ¿O en una postura donde he sido expuesto o avergonzado? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y todo esto tiene que ver con distracciones. ¿Tiene que ver con qué? Distracciones. La semana pasada o en estos días estamos hablando acerca de las distracciones. Y las distracciones, amados, son los obstáculos universales más grandes de la vida de comunión con Dios. Las distracciones hacen que nuestra vida esté constantemente en una guerra. ¿En una qué? En una guerra. Y esa guerra es por nuestra vida. Es una guerra por nuestra alma, por nuestra vida de oración, por nuestra vida de santidad, por nuestra vida de perseverancia en la presencia de Dios. Y tú y yo necesitamos saber qué hacer con esas distracciones. Tú y yo necesitamos saber qué debemos hacer con el dolor y con el temor y con la angustia y la frustración. Porque en medio de todo esto no puede cumplirse lo que Santiago hablaba en el capítulo 1, versículo 2. Y si lo puedes leer ahí junto conmigo, Santiago 1, 2. Dice algo muy interesante. Dice que hermanos, siéntanse muy dichosos o siéntanse muy alegres. Cuando tengan que enfrentar problemas, tómenlo como un tiempo ¿para qué? Para alegrarse mucho. Y yo sé que cuando estamos en un proceso donde hay dolor, donde hay temor, donde hay angustia, donde hay frustración, donde hay ira, donde hay enojo, donde hay incomodidad, es difícil estar alegre. ¿Cierto o no? ¿O nada más me pasa a mí? No, yo creo que a todos nos pasa. ¿Y cómo voy a estar alegre? ¿Cómo puedo decir que necesito estar alegre si yo no puedo estar alegre? Así que dice el versículo 3, algo muy importante. Considéralo como algo que te debe alegrar mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la ¿qué? ¿Se pone a prueba la qué? La fe, la constancia, ¿la qué? La perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. El hecho de permanecer confiados, de tener las convicciones firmes en lo que el Señor ha hablado, por encima de lo que yo no puedo ver, por encima de lo que yo no puedo resolver, ahí en medio de esa debilidad, en medio de esa situación que está fuera de mi control, es ahí donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. ¿Qué no dice eso la palabra? Que en medio de debilidad el Señor muestra fortaleza. El poder de Dios es mejor cuando hay debilidad. Por eso necesito considerarlo como algo muy digno de alegrarme. Tengo que tomarlo como algo donde esto va a ser algo bueno, porque a los que amamos a Dios todo ayuda para bien. Pero a veces pareciera que no amamos a Dios porque no vemos que realmente eso va a servir para bien. O creemos que Dios no nos ama porque dices, ¿esto cómo le voy a sacar el bien a esto que está sucediendo? Pero esto es algo bien importante porque tú y yo necesitamos esta tarde declararle la guerra a esas distracciones. Y necesitamos sacarlas de nuestra vida, necesitamos sacarlas del territorio que el Señor ya nos dio a nosotros y a nuestra familia. Y tú y yo necesitamos saber qué hacer. ¿Cómo declaras la guerra? Es en el hecho de permanecer firme. Si tú vas conmigo
Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, por favor. Nada más dame un segundo para confirmarlo. Si tú vas conmigo a este pasaje, habla en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 en adelante, por favor. ¿Segunda de qué? Crónicas. Ok. Ve ahí conmigo, capítulo 20, por favor. Y está hablando acerca de un rey que se llamaba Josafat. ¿Cómo se llamaba? Y Josafat tiene aquí una situación muy difícil. Y dice en el versículo 2, llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde allá del Mar Muerto ya hasta Hasezón Tamar. Y este era otro nombre para Engadí. Y Josafat, versículo 3, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó Josafat? Aterrado. Tenía miedo con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara, y también ordenó a todos en Judá que ayunaran, y de modo que todos los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué fueron a hacer? Así como el día de hoy todos venimos a buscar ayuda del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque todos estamos en situaciones complicadas y hoy venimos delante del Señor. Y oró diciendo, fíjate, ahí en el versículo 5 dice: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Y el verso 6 dice: y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Y todos decimos: oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honra de tu nombre. Y ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en la presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira, dice el verso 10, dice: ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y el monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodean y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos. Y mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor con sus hijos y aún los niños pequeños, fíjate lo que sucedió. Versículo 14. Y pareciera que es una reunión más o menos como esta. Y dice: el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes, que se llamaba Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Y dijo: escuchen, habitantes de Judá, de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. Y lo primero que dice es: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Dice: mañana marchen contra ellos y los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes, di conmigo, ustedes. No digan ustedes. Ni siquiera tendrán que luchar. Di conmigo: ni siquiera tendré que luchar. Y luego menciona algo muy importante. Dice: tomen sus posiciones. Luego quédense
y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de manantial abierto. No tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Y es una promesa de Dios para ti esta mañana. Y sabes, hay cosas importantes en todo esto. Cuando hay una situación difícil, yo sé que todos buscamos la manera de cómo solucionar el problema. Y la manera en cómo este hombre nos ejemplifica la vida que necesita tener un hijo de Dios es el hecho de enseñarle al pueblo que en medio de dificultades, guerras y adversidades y peligros de muerte, lo primero que necesitamos hacer es correr al Señor. Y tú puedes ver la oración que estaba levantando. ¿Le estaba reclamando algo al Señor? No, le estaba recordando al Señor lo grande que Él era. Era un recordatorio para sí mismo porque estaba lleno de temor, y en medio del temor lo que hace es olvidar ciertamente quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando hay dolor se nos olvida quién es Cristo Jesús, y lo que está haciendo Josafat en medio de todo esto, ¿tú crees que no le dolía el hecho de decir qué injusticia? Nosotros ni siquiera los tocamos, fuimos obedientes a Dios, les guardamos, incluso rodeamos las ciudades para no tocar nada de ellos. ¿Tú crees que no le dolía en el corazón? Claro, era un ser humano. ¿Tú crees que no había este temor de decir por qué ahora vienen contra mí? Tanto que nos ha costado, tanto trabajo que nos ha costado el levantar, el establecer, el edificar, el tener armonía y paz en el pueblo, y ahora vienen contra nosotros. Pues ¿qué les hicimos? Y entonces él está recordándole a Dios y recordándose a sí mismo la bondad y la fuerza y el poder que tiene Dios y lo que Dios había prometido para él mismo y para todo el pueblo. Y una de las cosas importantes en medio del dolor, en medio de las distracciones, en medio de esta guerra que está constantemente buscando desasociarnos de la presencia de Dios, lo más importante es correr a la presencia de Dios. Es correr a tomar y tener un encuentro con Dios. Si hay que padecer hambre por unos momentos, algo breve, es necesario. Convocó a oración, convocó a una búsqueda del Señor, pero también convocó a un ayuno. Y a todos. Ahí no dice que los niños no. Ahí no dice que las niñas no. Ahí dice que todos los habitantes fue proclamado el ayuno. Y alguno podrá decir, y un adolescente dice, pero yo qué culpa tengo. Porque sabes una cosa, esta es una guerra que no está solamente peleándose para tu papá o para tu mamá, en contra de tu papá o tu mamá, está en contra de toda tu familia. Y lo más importante es que tú y yo entendamos que no solamente es asunto de papá y mamá, es asunto de nuestra familia. Y si se mete con nuestra familia, se mete con todos. ¿Me estoy dando a entender? Y si se mete conmigo, se mete con todos. Y entonces tengo que saber qué hacer. Yo tengo que pelear, pero tengo que saber cómo pelear. Y la manera de hacerlo es no contestar de la misma manera en cómo ellos están ofendiendo, sino la manera en cómo Dios dice que lo hagamos. Así que Dios dice, no te preocupes, tú no tienes que hacer absolutamente. Eso no es una estrategia, Señor. Estos traen lanzas, estos traen armas, Señor. Estos están secuestrando gente. Estos están matando al por mayor. ¿Cómo no voy a hacer nada? Y entonces el Señor dice, no tengas miedo, tú no tienes que hacer nada, tú sal mañana y párate donde tienes que pararte. Dice ahí en el versículo 17, dice, toma en su posición. ¿Dónde tienes que estar parado? En las promesas de Dios. El Señor nos dio esta tierra por heredad. El Señor nos dio estas cosas por heredad. El Señor nos dio nuestra familia por heredad. Así que yo me pongo en mi posición y nada va a quitarme eso, porque ni aún las distracciones, ni aún lo que pudiera suceder en la vida de mi esposo, de mis hijos, de mi esposa, nada va a sustituir el gran poder y la promesa que Dios tiene para mi familia. Pero ¿qué hacemos? En momentos de angustia usamos nuestras habilidades para cómo salir bien librados. Muchas veces ni siquiera enfrentamos, mejor huimos. Y eso es algo que Dios no nos dijo. Dijo, toma tu posición, toma el lugar donde yo te puse y ve y párate ahí. Y una vez que estés parado ahí,
la siguiente cosa que tú y yo necesitamos hacer es quédate quieto. Y si usted es inquieto como yo, le va a costar mucho trabajo. Porque el quedarte quieto habla de no confiar en tus habilidades, habla de no confiar en tu capacidad, habla de no confiar en tu conocimiento, sino en el conocimiento y la capacidad y el poder de Dios. Confiar en ello es mucho mejor que confiar en carros y caballos. Estos estaban jactando de todo lo que podían, pero tú y yo nos vamos a jactar del Señor que todo lo puede. Amén. Hay momentos en la vida que están buscando desasociarnos de estas situaciones, dolor del pasado, cosas que no hemos perdonado, gente que amamos mucho y que nos lastimó y que aún puedes verla y de todos modos ahí está el sentimiento y no puedes ir adelante y son cosas que frenan tu vida. Hebreos 4:16, por favor, fíjate bien. Y ahorita regresamos al versículo 17 de este pasaje, pero Hebreos 4:16, mire, dice algo importante, dice, acérquense confiadamente, con toda confianza, acércate con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí vas a recibir, ¿qué? Su misericordia. Y vas a encontrar la gracia que te va a ayudar para cuando más lo necesites. Acercarte ante el trono de la gracia es una de las cosas más importantes que tú y yo necesitamos para quedarnos quietos, porque Él no nada más da una gracia, una misericordia y un socorro para nuestra vida, sino que da esa misericordia, un nuevo comienzo, una nueva visión, una nueva claridad, una nueva cosa que hay que hacer en medio de en medio de todos los problemas. ¿Cómo lo voy a hacer? Confiando en la presencia del Señor, metiéndome en la presencia del Señor. Y no nada más eso, sino encontraremos la gracia. Y que no es la que no nada más nos libra, sino la gracia de tener todos los recursos y toda la solución que yo necesito para esa situación cuando más la necesito. No sé si me estoy dando a entender. Quedarte quieto es depender de Dios. Quedarte quieto es escuchar la voz de Dios. Quedarte quieto tiene que ver con el hecho de seguir confiando aunque yo no veo. Y en eso estás declarando la guerra. Así que dice el verso 17 de segunda de Crónicas 20, dice ahí, dice, quédate quieto, toma tu lugar, quédate quieto, ¿y qué más? Y observe la victoria del Señor, segunda de Crónicas 20:17. ¿Ok? Fíjate qué importante es el observar la victoria del Señor. El observar la victoria del Señor, eso es mucho más glorioso que el mismo hecho de que venga un milagro inmediato, porque esperaste en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, volarán como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque ellos esperaron en el Señor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Y estamos confiados de que en medio de cada valle el Señor allana ese valle para que nosotros podamos caminar con seguridad en medio de su presencia. ¿Estás conmigo? Y si nosotros podemos hablar de cómo declararle la guerra a estas distracciones, a las cosas que empiezan a tomar terreno en nuestras vidas, esta es una de las mejores maneras. Busca al Señor, ayuna. Y cuando ayunes, no le andes contando a todo el mundo que andas ayunando. Peínate, báñate, arréglate, porque el Señor es tu sustento, no la comida. El Señor Jesús decía algo bien interesante. Es que si ustedes entendieran que mi comida y mi bebida no es la comida y bebida que ustedes tienen. Mi comida y mi bebida está en el Señor. Es hacer la voluntad de mi Padre. Si tú y yo entendiéramos esa situación, podríamos nosotros prescindir de algunas de esas comidas con el fin de sensibilizar mi corazón, quebrantar mi corazón, humillarme delante de Dios y observar la victoria del Señor en medio de cada situación. Pero queremos muchas veces
Nos hemos convertido en una generación que no quiere sacrificio, que todo lo quiere porque siente que lo merece. Y esto se puso tenso. Mejor le tomo al agua, ¿verdad? Y a veces sentimos que nuestra vida merece todo de parte de Dios. Soy hijo de Dios y merezco ser librado, merezco que Dios provea, merezco que Dios sane, merezco. La verdad es que tú y yo no merecemos nada, lo que tenemos es por gracia. ¿Y qué tengo que hacer? Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente, con toda confianza, ante el trono de nuestro Dios. De nuestro Dios. No de mi Dios, de nuestro Dios. Amén. Y ahí voy a encontrar lo que yo tanto necesito. A veces queremos encontrar lo que tanto necesitamos en personas, en relaciones, en adicciones, en buscar apagar nuestro dolor con ciertos hábitos. Y nada de eso llena los viajes, vacaciones, compras. Y estamos tan llenos de tanto materialismo que nos ha vuelto un corazón egoísta, orgulloso y tan sentirse con un sentimiento de ser merecedores de algo, cuando realmente todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Y ahí es donde Dios viene, porque en medio de estas distracciones, lo que Dios hace no solamente es quitarme la distracción, sino quebrantar el corazón. ¿Qué hizo este rey Josafat? Buscó un quebrantamiento, porque si había algo de pecado, tenía que salir a la luz, a fin de que nada afectara a todo su pueblo. El hecho de ayunar, el hecho de orar, el hecho de buscar, habla de una importancia de quebrar el corazón, el orgullo y la altivez que puede haber en el corazón, o el pecado que abrimos la puerta para que pudiera entrar. Y entonces viene esta amenaza, una maquinación del enemigo para acabar con nuestras vidas y acabar con el propósito de Dios, dejarnos en vergüenza y hacer que a todo mundo vea mal a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el orar, el acercarme con Dios, el buscar ayunar, el doblegar mi carne, tiene que ver con un quebrantamiento. Y esa es forma de declararle la guerra a esas situaciones. Permanecer firme, amado, permanecer espiritual, no quiere decir que pongamos nuestra faceta de que todo está bien. Hay momentos difíciles. Pero una cosa que sí te puedo decir es que no estás solo. Y cómo nos encanta ser llaneros solitarios. Y a veces utilizamos al amigo el indio. Para poder sortear todas las cosas. Pero ¿sabes una cosa? No se trata de que seas el llanero solitario y que seas el justiciero espiritual. No se trata de que seas el justiciero en medio de las propias situaciones. Hay alguien que ha hecho justicia por ti. Hay alguien que ha peleado por ti. Hay alguien que ha dado la victoria por ti. Ese es Cristo Jesús. Y hizo que en medio de la cruz del Calvario viniera esa victoria, viniera esa sanidad, viniera esa restauración para ti y para toda tu familia. Por eso es importante ponerte en el lugar donde tienes que estar. Hay cosas que atentan en contra de tu matrimonio. Ponte en el lugar donde tienes que estar. No culpes a todo lo que no pudiste hacer. Párate donde tú deberías de estar y decir: Señor, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Hubo infidelidad, Señor, en medio de esa infidelidad tú eres fiel. Y tú traes una transformación en mi vida, en la vida de mi esposo, de mi esposa, en mi vida de mis hijos. Y en el nombre de Jesús hoy declaro que yo y mi casa te vamos a servir a ti. Y es pararte en su posición. ¿Por qué le voy a dar oportunidad al enemigo de robarse lo que Dios me dio como una heredad? No tengo por qué dárselo. Pero sí tengo la capacidad de decir: dame, es que tú no cuidaste bien, Señor. ¿A quién le encargó la vida de tu esposo? ¿A quién le encargó la vida de tu esposa? ¿A quién se las encargó? A mí no, a usted.
Yo tengo lo mío, usted arregle lo suyo. Hágase responsable de sus cosas, de las cosas que Dios ha puesto en su mano. Usted le dio muchos talentos. A mí me dio como 50. Una familia que parece como de 100. ¿Cuántos talentos te dio? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? ¿Cómo los vas a hacer multiplicar? ¿Cómo los vas a hacer crecer? Señores, que tuve miedo y sabía que eras un Dios bien duro y no sabía qué hacer, porque es bien más fácil huir y temer a ponernos a trabajar y echarle la culpa a todos los demás, excepto el trabajar conmigo mismo delante de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Y querer que todo se arregle porque tengo el derecho de que se haga de esta manera porque soy hijo de Dios. Discúlpame, pero hay una guerra que se está peleando por tu vida de santidad, por tu vida de oración, por tu vida de perseverancia en la presencia de Dios. ¿Cuántas de esas veces ha ganado esas distracciones? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado parados en el lugar donde tenemos que estar? Y esto es muy importante porque cuando tú y yo entendemos dónde tenemos que estar, me puedo quedar quieto sin temor a equivocarme y saber que Dios está obrando. Y pareciera a veces que las cosas están mucho peor que como quisiera que sucedieran. Yo estoy creyendo lo contrario, pero las cosas se están poniendo mucho peor. Aún así yo sigo creyendo porque Dios está obrando. ¿Y qué sigo haciendo? Sigo buscando al Señor, sigo metiéndome en su presencia para que mi carácter sea formado. Y entonces cuando mi carácter es formado y está completo y está pleno, por eso dice Santiago, la prueba de la fe es una buena oportunidad para generar constancia en la vida. Así que si tú pones otra vez Santiago 1:4, fíjate lo que dice el versículo 4 de Santiago 1. Y ahí lo puedes leer conmigo, por favor. Santiago 1:4. Y dice, así que dejen que ¿qué? Dejen que crezca ¿qué? Que crezca esta oportunidad de desarrollar la perseverancia en el Señor. Pues una vez que esa perseverancia, que esa constancia se haya desarrollado plenamente en ustedes, habla de una formación del carácter. Habla de que la vasija tiene que volver a ser quebrada y volver a ser hecha otra vez. Porque somos vasijas en manos del alfarero. Eres una vasija de barro. Qué bueno que eres de barro y no de metal, porque el metal tiene que ser pasado por el fuego, pero el barro tiene que ser llenado de agua para poder volverse a formar y ser moldeado. ¿Ser qué? Moldeado a la imagen del alfarero. Qué bueno que eres de barro. Dile al que está a tu lado, qué bueno que eres de barro. Aunque unos parecen de fierro. Fierro forjado. Es un mecha. Y entonces, dice, cuando se haya desarrollado plenamente serán ¿cómo? ¿Cómo serán? Perfectos. Serán perfectos y completos. Nada les va a faltar. Cuando tú y yo nos determinamos que Dios forme nuestro carácter, nada te va a faltar. Vas a ser intachable. Vas a ser una persona justa. Donde esa persona justa que camina en integridad va a hacer que toda su descendencia sea bendita por la presencia de Dios que mora en él. Amén. Versículo 5. Y dice, si tienen necesidad de sabiduría, ¿qué tienes que hacer? ¿Confiar en tu capacidad? ¿Ir a los libros? ¿Ir con la comadre? ¿A decirle qué es lo que tengo que hacer? ¿Ir con el compadre? ¿Echarme una carne asada y discutir el asunto? No, tengo que pedírsela a Dios. Que en una carne asada no sería tan mala idea, ¿verdad? O un café con pan, dicen que con café y pan las penas son menos, ¿no? ¿O cómo va ese? Sí, dice así, algo así, ¿no? Dice, pídeselo no nada más a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuántos creen que Dios es generoso? ¿Puedes levantar tu mano? Si hay un Dios generoso.
Si hay un Dios generoso. Y dice, ¿y Él te lo va a qué? Él te lo va a dar. ¿Y qué? Y no te lo va a reprender por pedírsela. Otra vez, sigues de burro. Otra vez andas de cabezón. Hombre, ya entiende. Nunca vas a escuchar de Dios esas respuestas. Podrás haberlas escuchado de tus padres cuando no quisiste hacer caso. Pero cuando vienes delante de tu Padre Celestial, nunca vas a encontrar el reproche de decir otra vez. Y ahora sí ya vas a entender para dártela. Si no, pues ni para qué desperdicio. Pudiste haber escuchado esos argumentos de parte de mucha gente a tu alrededor, pero nunca lo vas a escuchar de tu Padre Celestial, que te ama con amor eterno, y que si tú necesitas sabiduría para cómo pelear tus batallas, cómo pelear esas cosas que están atrayendo tu vida a las cosas de este mundo, a querer claudicar en medio de seguir al Señor o seguir tus deseos, si tú se lo pides al Señor, Él te lo va a dar y no te va a reprochar por ello. Y luego el versículo 6 es algo muy interesante. Versículo 6 dice lo siguiente: cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente ¿en quién? Fíjate, no en que la provisión te va a suplir el problema o te va a suplir para salir de la situación. Dice que tu fe sea solamente en Dios, no en lo que Dios puede proveer, que sea solamente en Dios. Dios es el proveedor, pero si yo confío en lo que me puede proveer más que en lo que Él tiene la capacidad de hacer, entonces mi corazón está con una situación, hay una división entre mi corazón y lo que Dios quiere hacer. Y entonces dice que cuando te lo pidas, que sea solamente creyendo que Él es el poderoso que puede hacerlo. Y no dudes. Fíjate, cuando llegues ahí, y yo sé que a muchos nos ha pasado, y hemos llegado a la presencia de Dios y estamos creyendo en el Señor. Señor, creemos en ti. Y tenemos la fe así bien puesta a decir, Señor, tú estás aquí conmigo. Y hasta lo puedes sentir. ¿A alguien le ha pasado eso? Ahí vas. Pero cuando comienzas a hablar y te comienza a titubear la voz, empiezas a decir, híjole, pues ojalá y siquiera, Señor, porque mira, me ha costado tanto trabajo, pero pues si está dentro de ti, mira, pues yo quisiera, ¿verdad? Que si puedo, pues se resuelva, ¿verdad? Y dudo cuando estoy ahí. Yo sé que a muchos nos ha pasado eso. Ya estoy ahí. Y luego viene el pensamiento de decir, ¿y si será cierto? Y lo que estás pensando, ¿sí será? No, se me hace que tu corazón es perverso y engañoso. ¿Para qué vienes? No, pues sí es cierto, ¿verdad? Bueno, Señor, era todo. Gracias. Y a veces dudamos. Y por eso Santiago decía, mira, cuando llegues ahí no dudes. No dudes. Si ya te acercaste con confianza, no dudes. Una cosa es con confianza y otra que seas confianzudo, ¿ok? Hay una gran diferencia. Pero cuando te acerques con confianza, no dudes. Porque ya te acercaste y Él está ahí atento tu oído. Cuando tú le dices, Padre, Él ya prestó atención a lo que tú necesitas hacer y a lo que tú necesitas decir. Él sabe tu necesidad mucho antes de que tú se la pidas. Dice, porque una persona que duda tiene la lealtad como dividida y es tan inestable. ¿Es tan qué? Cómo me ha pesado esa palabra en estos días. Por la inestabilidad que hay en mi corazón, en mi alma. ¿Y cómo quitamos la inestabilidad? Es una lucha interna entre sí quiero, entre sí voy, no voy. Sí quiero, no quiero. Bueno, sí quiero, pero no tanto. Pero sí lo necesito, pero el compromiso. Pero bueno, ahora sí, sí, ya va, en serio, ahora sí, Señor, no, pero híjole. ¿Y el compadre? Bueno, después del bautizo. Y a veces estamos inestables en nuestro corazón, donde no hay la confianza de pararnos en las promesas de Dios. Y entonces dice, es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra, ¿y qué? Y la empuja de un lado a otro. ¿Alguna vez has estado en un juego donde estás inestable? ¿Alguien se metió a la casa de los espejos alguna vez? Ay, por favor, nadie fue a la casa de los espejos. Sí. Qué guamazos me di en esa vez. Y te hace tener una inestabilidad en tu vida de una realidad. Y no puedes caminar seguro.
Y entonces utilizas muchos métodos. Yo decía, no, pues aquí sigo y en esta no se refleja, en este sí se refleja y aquí le doy. Y donde me di la vuelta, vi puras estrellas. Pero no las de Hollywood, me salieron acá un chipote. Pero ¿sabes por qué hay inestabilidad en el corazón? Porque estamos confiando en lo que tú y yo podemos hacer, no en lo que Dios tiene la capacidad de hacer. ¿Por qué se vuelve inestable mi corazón? Y decir, hoy no quiero, ya no quiero trabajar en este trabajo, ahora me voy a otro. Y llego a otro trabajo, comienzo muy bien, pero al rato digo, no, ya no quiero esto. O estoy en una escuela y digo, esta escuela está bien padre, aquí, pero sucede algo y no, ya no quiero estar ahí. Y durante muchos tiempos en mi vida, y yo te lo puedo decir, estuve inestable en mi corazón. ¿Gracias a qué? Gracias a cosas que me hacían dudar de la presencia de Dios y de lo que Dios hacía. Aun conociendo de Dios, mi corazón era inestable porque yo deseaba hacer lo que yo quería hacer. Y entonces cuando eso sucede, no hay lealtad en el corazón, no hay lealtad a Dios. Venimos a Dios, confiamos en Dios, sembramos para el reino, pero eso no significa que yo realmente confíe en el Señor. Porque saliendo de aquí, de este lugar, hay cosas que van a atentar en contra de la estabilidad y de dónde yo estoy parado y cimentado. Hoy, ¿por qué las ideologías se han levantado tan fuerte y han buscado confundir la vida de jóvenes y adolescentes en las escuelas, fuera de las escuelas, en las redes sociales, y darle un peso importante a algo que ni siquiera tiene un fundamento bíblico, ni un fundamento lógico, ni científico, y les han dado un peso tan importante que confunde la vida de otras personas? ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad en el corazón, porque como papás no establecimos esa seguridad en la vida de nuestros hijos, por la falta de paternidad, por el hecho de no poner atención o el exceso de atención. ¿Hay a poco excesos de atención? Sí, el exceso de atención también es un gran problema. No sé si me estoy dando a entender, pero Dios vino para darnos identidad. Dios vino para darnos esa seguridad y esa estabilidad que necesita nuestra alma. Y andamos buscando la manera de cómo resolver el problema donde nunca le pedimos consejo a Dios. Por eso mi corazón va y viene. Por eso mi corazón se traba. Y sí quiero servir a Dios, pero hay cosas que me limitan. Hay cosas que ¿qué? Me limitan. Por eso es bien importante lo que Santiago está diciendo en el versículo, ¿en qué versículo voy? ¿7? 6. Versículo 7. Fíjate, 7, 8 y 9. Dice, esas personas, las que son inestables, las que tienen lealtad dividida, ¿qué sucedió? ¿Qué dice ahí? No deberían esperar nada del Señor, porque su fe no está puesta en Dios. Su fe no está en ello. Por eso Santiago dice, bien importante, asegúrate de que cuando vengas delante de Dios, tu fe solamente esté puesta ¿en quién? En Él. Porque cuando hay esta inestabilidad y dicen, no, pues con razón, por eso no recibo nada de Dios. Por eso cuando pedimos, no recibimos, porque pedimos para nuestros propios deleites. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo es nuestra comunión con Dios? No voy a poner en tela de juicio nuestra relación con Dios, pero últimamente me he dado cuenta que mi relación con Dios, sí trato de escuchar su voz y de leer la palabra, pero muchas veces mi oración ni siquiera es, ¿cómo estás, Señor? Hoy, ¿cómo amaneciste? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cuál es la preocupación de tu corazón el día de hoy? Nunca pregunté eso. Era, Señor, estoy bien mal, mira cómo estoy, mira mi corazón, tengo una necesidad así, 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 fui mal administrador y ahora necesito que tú me ayudes a ser buen administrador porque necesito pagar todo esto que debo. ¿Viste cómo me contestó mi esposo? Pues así, y él se pone todos los días de esa manera, o lo cambias o te lo llevas, o te lo mando. Me han contado que en otras congregaciones así oran. Pero ¿sabes una cosa? Somos tan exigentes y nuestra relación con Dios se ha resumido a una petición
y una petición y quejas e inseguridades y Señor hazme fuerte y Señor hazme valiente y mira y esto y el otro y todo. Sí, ¿y tú crees que Dios no pudo haberte escuchado y haberlo hecho ya? ¿Tú crees que no te hizo valiente? ¿No crees que Dios ya te sanó? ¿No crees que Dios ya lo hizo? ¿No crees que Dios ya pagó? ¿No crees que ya Dios ya lo hizo? Porque si Él conoce tu necesidad antes de que tú se la pidas, la cosa está en que cuando tú se lo pides, ¿tú le crees que Él ya lo hizo? Ay, es que no he visto. Y por eso no creemos. ¿Pero ya creíste? Por eso es bien importante. Estas personas dicen no deberían de esperar nada del Señor. Así que el versículo 8 dice lo siguiente. Fíjate bien lo que dice. Versículo 8. Y dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables ¿en qué? Yo estoy cansado de ser inestable en muchas cosas que hago. Incluso en mi cuidado personal. Hay cosas que empiezo y ya. Y necesito ser estable. Yo necesito esta estabilidad, no la inestabilidad, la estabilidad en mi vida. Versículo 9, por favor. Y dice lo siguiente. El verso 9. Dice, los creyentes, ¿cuántos creemos en el Señor Jesús aquí? Que son pobres, pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Versículo 10, por favor. Y dice, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado y se marchitarán como una pequeña flor del campo. ¿Y qué habla con esto Santiago? Santiago estaba haciendo esta comparación entre pobres y ricos. Los pobres hablan acerca de la humildad, no porque no tengas nada quiere decir que seas pobre. El que habla de humildad, cuando habla de humildad, puedes regresar al versículo 9, por favor. Y esto es una parte importante de cómo tú puedes vencer las batallas. Los creyentes que son humildes pueden estar orgullosos. ¿Pueden estar qué? Y pareciera que se contradice. ¿Cómo voy a estar orgulloso si soy humilde? Hay una recompensa. ¿Hay una qué? Dios honra a quien se humilla. Y Dios humilla a quien se exalta. Por eso una de las importancias de pelear la batalla en medio de las distracciones y en medio de los problemas es quebrantar el corazón. Porque en medio de quebrantar el corazón viene la humildad y la humildad me ayuda a tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón enseñable. Y ese corazón enseñable me ayuda a honrar a Dios en todo lo que hago. ¿Estás conmigo? Y cuando honro a Dios yo puedo pararme frente a la batalla, tomar mi posición, esperar quedarme quieto y ver cómo Dios trae victoria en medio de esa situación. ¿Estás conmigo? Así que Pablo le dijo a Timoteo algo muy importante. ¿Puedes venir, Dani? Algo le dijo muy importante allí en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 16. 1 Timoteo, ¿estás aprendiendo esta tarde? 1 Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 16. Y habla acerca de un buen siervo de Cristo Jesús. ¿Cómo tú y yo necesitamos ser? Y para poder pelear estas batallas. Y una de las cosas que dice estos versículos, dice Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y una buena enseñanza que has seguido. Y eso no nada más era para Timoteo o para mí, es para ti también, de enseñarlo y ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Amén. Y el versículo 7 dice, no pierdas el tiempo. Di conmigo, no pierdas el tiempo. Una de las formas más fáciles en cómo perdemos las batallas y cómo somos más propensos a ser inestables en todo lo que hacemos es porque perdemos el tiempo. Es porque estamos distraídos en otras cosas en vez de estar atendiendo cosas que tienen que ver con el Señor. El hecho de todo lo que ves en las redes sociales, lo que ves en la televisión, lo que escuchas en el radio, la música que estás escuchando, son distracciones que te hacen perder el enfoque de dónde necesitas estar parado. ¿Estás conmigo?
Por eso dice no pierdas el tiempo. Pero es que no estoy perdiendo el tiempo, lo hago mientras estoy haciendo otra cosa. Estoy de acuerdo. Pero qué gran diferencia habría si en medio de poner lo que tú estás escuchando y que está llenando tu alma, tu espíritu y lo está ministrando, pones algo que realmente sea edificante para tu vida. Porque nos aburre estar escuchando. Prefiero que alguien me diga. Mejor que alguien haga por mí. Y esto es importante porque cuando David estaba allí en el Salmo 27, versículo 4, dice: lo que más anhelo, lo que busco con todo mi corazón, es que yo pueda permanecer en la casa del Señor todos los días, meditando y gloriándome de la perfección de Dios y meditando en todo lo que Él tiene que decirme. Cuando hablamos de esa parte, ya lo compartimos hace tiempo, eso tiene que ver con esta parte. No pierdas el tiempo, no te distraigas. El Señor te va a dar la victoria en medio de esa situación. El Señor ya nos dio esa victoria en medio de esa situación. Y dice, no pierdas el tiempo, pero también ¿con qué? Con el discutir, con las ideas ¿qué? De este mundo. Si este mundo nos dice cómo tenemos que hacer, no pierdas el tiempo en cómo dice este mundo que tienen que ser las cosas. Porque hay alguien que él pensó en todo lo de nosotros. Pensó en el trabajo donde tú deberías estar, la familia que tú deberías tener, la ropa que tú deberías vestir, la forma en cómo deberías conducirte. Alguien ya lo pensó por ti. No te pierdas el tiempo discutiendo si es bueno o no lo que todo este mundo hace. Y luego aparte, dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre esas ideas y tampoco sobre los cuentos de viejas. O sea, no seas chismoso. Enfócate en lo tuyo. Enfócate en lo que Dios quiere que tú hagas. No pierdas el tiempo en lo que otros dicen acerca de ti. No pierdas el tiempo distrayéndote con cosas que no te están edificando. Dice, en lugar de eso, ¿qué tienes que hacer? Entrénate, ¿para qué? Para someterte ¿a quién? A Dios. Y entonces, cuando hablamos de este concepto, fíjate, y lo que dice el verso 8, el entrenamiento físico es ¿qué? Muy bueno. Pero entrenarte en la sumisión a Dios es mucho, porque promete beneficios. ¿Para qué? Para esta vida y para la que viene. Entonces, cuando nosotros hablamos de someterte a Dios, entrenarte en la sumisión a Dios, en nuestra cultura moderna celebramos la libertad, celebramos la igualdad y la individualidad, animando a las personas a pensar y actuar por sí mismas. Pero cuando escuchamos la palabra sumisión, hay algo que se estremece dentro de nosotros porque contradice esa forma de pensar. Donde tú eres libre, tú puedes ser lo que tú quieras ser. El someterse habla de un ceder el poder o autoridad a otra persona. Y a menudo tiene la connotación negativa de alguien que se ve obligado a renunciar a su libertad y hacer algo que está en contra de su voluntad. Cuando hablamos de entrenarte en la sumisión a Dios, tiene que ver con esto. Estaba yo viendo un video de lo que ha sucedido ahora en Turquía. Y vi, yo no sé si usted logró ver, pero era una imagen de dos hermanitas o dos hermanitos. Y están atrapados ahí. Y está diciéndole el Señor, dice, el rescatista le dice, todo va a estar bien, tú no te preocupes. Y me impresionó la traducción de lo que esta niña le dijo: Señor rescatista, si usted nos libera, vamos a ser sus esclavos por el resto de su vida. Y yo puedo ver la parte cultural donde para eso viven. Si alguien hace algo, viven como esclavos a favor de la gente. Y me quedó muy marcado eso en mi corazón. Dije, sí, nosotros cuántas veces no le hemos dicho al Señor, y el Señor diciéndonos, no te preocupes, todo va a estar bien, yo te voy a sacar de ahí, vas a estar perfecto, todo va a mejorar. Y estamos, Señor, si tú nos liberas, vamos a ser tus esclavos toda la vida.
Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos libera? Cuando el Señor nos libra, realmente cumplimos con nuestra palabra de decir: voy a ser tu esclavo para toda la vida. Estoy tan agradecido contigo que me hayas sacado de todo esto, para vivir para ti, para vivir para tu propósito, para que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Entrenarte para la sumisión a Dios, amado, no tiene que ver con el hecho de tener que. Es una correspondencia al amor de Dios por haber librado tu alma del pecado y de la muerte. Pelear las batallas. Creer en un Dios que es grande. Más grande que el temor. Más fuerte que el dolor. Que me pueda decir en todo tiempo: alabo su nombre, porque realmente sé que no es mi voluntad, sino su voluntad. ¿Tú crees Jesús también tuvo este mismo conflicto estando en el huerto de Getsemaní? Tenía esta parte humana que decía: yo no quiero, es difícil, es duro, es triste, es doloroso, tengo miedo. Me siento que estoy siendo abandonado por mi Padre que ha estado conmigo durante todo este tiempo y hoy siento que no está. Y en medio de todo eso, Jesús dijo una cosa: si no hay otra manera, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entrenarte en la sumisión a Dios es mucho mejor que todo lo que puedes lograr hacer en esta vida. Eso es lo que dice el versículo 8. Entrenarte para el esfuerzo físico, entrenar tu físico, entrenar tu persona, hacerlo como este mundo te dice que tienes que ser. Y cómo tienes que vivir, y cómo tienes que comer, y cómo tienes que vestir, y cómo tienes que tratar a tus hijos. Entrenarte en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque entonces eso promete bendiciones para esta vida y para la que viene. Entrenarnos para pelear tiene que ver con esa situación. Dice el versículo 9: esta declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Dice: es por eso que trabajamos con esmero. ¿Para qué? ¿Para seguir qué? ¿Para seguir qué? Para seguir luchando, porque ¿qué? Porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. Y luego viene este versículo importante que todos hemos leído muchas veces: que nadie te subestime, y no permitas que nadie te subestime porque eres joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Y hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras. Aprovecha bien el tiempo. Pablo le estaba diciendo: aprovecha bien el tiempo. Lee las Escrituras, léeselas a la iglesia y anima y enseña a otros. ¿Para qué? Para que entiendan que pelear la batalla no tiene que ser tú solo, sino que en conjunto podemos echar montón y ser mejores. ¿Estamos? Dice: no descuides el don espiritual que recibiste. ¿Qué fue ese don espiritual que recibiste? ¿Levantar muertos? ¿Sanar enfermos? Más allá de eso, recibiste el don de la salvación. Por eso dice: no descuides ese don espiritual que recibiste mediante la profecía, que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y dice lo siguiente: presta suma atención, no estés de ocioso, presta suma de atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas, no pierdas el tiempo, para que todos vean cuánto has progresado. ¿Para gloria tuya? No,
para gloria del Señor. Y dice, y ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Escucha bien, ten mucho cuidado. Mantente en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los quienes te oyen. Y esto es importante. ¿Cómo me entreno en la sumisión a Dios? ¿Cómo me entreno para pelear? ¿Cómo combato en medio de estas situaciones difíciles que tiene mi alma, que tiene mi mente, que están a mi alrededor? Número 1, necesito confiar en el Señor. Necesito acercarme al trono de la gracia. Número 2, tengo que estar bien parado en lo que Dios ha dicho acerca de mí y en las promesas que ha hablado sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Número 3, tengo que quedarme quieto y esperar en el Señor. Eso significa que no tengo que hacer nada. No nada más quiere decir que no hagas nada. Hay que seguir trabajando, tú tienes que seguir trabajando, tú tienes que seguir haciendo lo que Dios puso en tus manos. Tienes que trabajar, tienes que proveer para tu casa, pero en medio de lo que tú estás haciendo, espera en el Señor. No actúes en tu propia opinión ni en tu propia prudencia. Y luego, quédate quieto y observa la victoria del Señor sobre tu vida. Y la última cosa que vemos hoy de cómo pelear y enfrentar esta batalla es el hecho de aprende a entrenarte en la sumisión a Dios, porque eso trae bendición para este tiempo y para el venidero. ¿Cómo me entreno en la sumisión a Dios? Lee la Escritura, léesela a alguien más, léela en casa, léela con tu familia, enséñasela a alguien, que alguien más la aprenda. No pierdas el tiempo, no descuides tu salvación por un poco de placer momentáneo. No pierdas el piso, no pierdas la esperanza. Dios está obrando. Sé paciente y espera en Él. Ten mucho cuidado de cómo vives. No porque alguien te esté observando, alguien sí te está observando, Dios te está observando. Dios te está viendo. Si no te ha caído el 20, a veces no nos cae el 20 que alguien nos está observando. Pero no nada más Dios. Hay gente que te conoce. Hay gente que porque diste un devocional ya sabe quién eres y te lo puedes topar en la calle. Ten mucho cuidado de cómo vives. Ten mucho cuidado de cómo vives. Decía un amigo pastor, dice, no hombre, ya en esta ciudad ya no puedes pecar a gusto. Todo el mundo te conoce. Y qué bueno que entre más visible y más te conozcan, es mejor. Porque eso te va a ayudar a ser cada día un mejor ejemplo de Dios. Amén. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Te voy a pedir que ahí delante de Dios, porque no es delante de mí, es delante de Dios, ahí empieces a orar y decirle, Señor, aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Hay tantas cosas en las que he sido derrotado. Yo sé que hay muchas batallas que no hemos vencido, amados, porque no eres el único que ha pasado situaciones difíciles. Así que comienza a decirle ahí, Señor, ayúdame. Quiero entrenarme en la sumisión a ti. Es algo que yo no puedo hacer por ti, es algo que tú necesitas determinar. Si ese es tu deseo, yo quiero animarte a que des un paso de fe y vengas aquí al frente y le digas, Señor, yo ya me cansé de decir que sí quiero ser libre y no corresponder a tu amor. Así que hoy quiero corresponder a tu amor y te voy a pedir que vengas aquí. Vamos, ven. Y dile, Señor, ya me cansé de ser inestable. Si ya te cansaste de ser inestable en todas tus decisiones y en todas las cosas que has hecho y has determinado para tu vida, ven aquí. Dios quiere hacerte estable. Es decir, yo ya no quiero pecar más, yo ya no quiero más estas situaciones, yo ya no quiero esto en mi corazón. Y vamos, dile ahí, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Señor, ya no quiero esto, ya no quiero esta frialdad en mi corazón.
esta frialdad que demuestro hacia tu persona de decir que todo está bien y realmente no estar bien. El decir que creo en ti y el decir que vengo delante de ti, pero que me hace ser inestable en todo mi corazón. Hoy vengo delante de ti, hoy vengo porque tengo esta debilidad. Vamos, y si hay una debilidad en ti, ahí, y estás tú ahí atrás, te voy a invitar, ven aquí al frente y ven y trae esa debilidad delante del Señor, porque en medio de la debilidad, el Señor va a manifestar un poder mucho mayor que tú ni te imaginas. No está mal ser débiles. Estar débiles, tener una debilidad no te hace menos espiritual que todos los demás. Hay algo que nos está deteniendo, pero hoy en el nombre de Jesús, declaramos que se va todo eso que está buscando limitar nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dile ahí al Señor, aquí estamos, Señor. Puedes poner Hebreos 12:1, por favor, y 2. Y dice lo siguiente esta palabra, y vamos a orar conforme a esta palabra. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, todo lo que te está impidiendo correr. Y si tú estás allá atrás, ahí cierra tus ojos, no te distraes con nada, estamos a punto de terminar, pero ahí mientras tú estás, dice ahí, quitémonos. No, es algo que no nada más Dios puede hacer, Dios ya lo hizo, en la cruz del Calvario ya quitó toda nuestra maldad, pero esto es importante, necesitas quitarlo de tu vida, necesitas renunciar a eso, a la necedad del corazón. Y vamos, ahí a lo que te impide correr, hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, hoy quebrantamos todo esto que nos impide correr hacia tu presencia, en el nombre de Jesús. Toda inseguridad, todo temor, todo dolor, toda angustia, toda tristeza, toda melancolía, todo luto que hay en mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo recuerdo del pasado, toda adicción que me impide correr hacia tu propósito, esta relación que me está estorbando, esto que le abrí la puerta y ahora no sé cómo salir de ello, en el nombre de Jesús. Dile ahí, hoy renuncio a ello, hoy lo quito de mi vida, hoy quito todo esta necedad y este orgullo de mi corazón en el nombre de Jesús. Y dile, Espíritu Santo, quebrántame, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Señor. Y luego comienza ahí a decir, y continúa diciendo, perdona especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y dile, en el nombre de Jesús, si ha habido pecado en tu vida en estos días, hoy es un buen día para volver al Señor. La sangre de Cristo está aquí entre nosotros para redimir nuestros pecados otra vez. Así que dile, en el nombre de Jesús, todo pecado, sal fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. No tienes más autoridad en mí. Si hay algo que está ahí impidiendo, si tú sabes cuál es ese pecado, llámalo por su nombre y dile, en el nombre de Jesús, te vas ahora. Mentira, te vas ahora. Lujuria, te vas ahora, en el nombre de Jesús. Perversidad, te vas ahora, en el nombre de Jesús. Robo, te vas ahora, en el nombre de Jesús. Te vas ahora, en el nombre de Jesús. Ociosidad, te vas ahora de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Porque no me vas a hacer tropezar fácilmente otra vez. Voy a estar firme. Y empieza a decir, decláralo conmigo, voy a estar firme, voy a estar confiado, voy a estar en la presencia del Señor, voy a estar siempre confiando en sus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy corremos con perseverancia. Hoy corremos con perseverancia esta carrera, con paciencia esta carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada. Y esto lo hacemos ahí en el versículo 2 de Hebreos 12. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en el autor, en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hoy ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Vamos, abre tu boca y dile, Señor, hoy determino poner mis ojos en ti. Hoy determino poner mi corazón, mis emociones en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Y debido al gozo, Señor, que te esperaba, tú soportaste
cruz, sin importar la vergüenza que esto representaba. Y ahora, Señor, tú has tenido honor y estás sentado en ese lugar y junto al trono del Padre. Y hoy creo, Señor, que tú honras mi vida, Señor, y colmas mi vida de bendición en el nombre de Jesús. Y colmas mi vida de bendiciones y la vida de mis generaciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, hoy quita toda indiferencia. Si la indiferencia es algo que te está estorbando para correr hacia el propósito de Dios, dile: en el nombre de Jesús, indiferencia, te vas. Religiosidad, te vas ahora de mi vida en el nombre de Jesús. No tienes más autoridad, porque mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, mi Dios es más grande que el temor, mi Dios es más grande que todo dolor y toda adversidad. Ese es mi Dios. Él ha ganado la batalla por mí y Él me ha dado la victoria. Todo lo que viene del enemigo, el Señor lo transforma para bien en el nombre de Jesús. Hoy tú transformas para bien, Señor. Hoy lo transformas para bien. Hoy no hay más limitantes en nuestra vida. Y hoy declaramos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de haberse subido a la cruz hoy es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Comienza a darle gracias allá al Señor. Comienza a darle gracias allá al Señor y dile: gracias porque tú me haces fuerte, porque tú me haces fuerte en ti, porque tú me haces, Señor, que toda obra de las tinieblas sea quebrantada sobre mi vida en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, porque tú eres un Dios grande y fuerte y no hay nadie que pueda igualarse a ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos esta tarde, Señor, porque tú eres fiel y porque sé que todo este tiempo tú seguirás guardando de nuestras vidas. Y dile: Señor, gracias porque guardas nuestra vida. Y hoy declaramos bendición sobre esta casa. Señor, declaramos bendición sobre sus moradores, sobre sus familias. Pido, Señor, que hagas resplandecer su rostro sobre ellos. Señor, pongas paz en sus corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde su mente y su corazón, Padre, y que sea esa paz, Señor, abundando en ellos, porque su pensamiento persevera en ti, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que ellos son árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja siempre está verde, todo cuanto hacen prospera. En el nombre de Jesús, hoy declaro bendición, Señor, hasta sobreabundar sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias porque estos días te revelas a ellos como Dios. Como ese Dios grande, como ese Dios fuerte, en medio del dolor y en medio de la tristeza y en medio de la angustia y de cualquier otra adversidad, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel con cada uno de ellos y muestras tu gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tenemos un Dios fiel. Amén. Vamos a regresar a nuestro lugar. Quiero dar un anuncio rápido y quiero pedirle a los sugieres que me puedan ayudar con unos alfolís, por favor. ¿Cuántos han sabido de las noticias de ahora del terremoto? Este terremoto que fue mucho más catastrófico que el del 2017 en Ciudad de México. ¿Alguien? Tenemos misioneros en Turquía. Y gracias a Dios ellos están bien. Y esto ha sido una oportunidad para que en medio de la destrucción la iglesia pueda brillar y salir y ser la iglesia. Y ellos están ahí albergando en las congregaciones que hay en Turquía, que están permitidas porque no está el evangelio abierto como aquí en México. Pero hay algunas iglesias que ya están establecidas y esas congregaciones sirvieron de albergue. Pusieron campamentos ahí. Les están dando de comer a la gente que se quedó sin nada. Ha sido un tiempo de mucha destrucción y mucha necesidad. Y como cobertura vamos a levantar una ofrenda
para enviar el recurso a estos misioneros que están allá. Está Humberto Coello, su esposa, sus hijos y todos los pastores que ellos mismos han estado levantando ahí en Turquía para que la obra del Señor siga avanzando. Pero también requiere de muchas cosas. No hay maquinaria para poder seguir sacando a las personas. Ha llegado ayuda, pero ha sido muy lento. Así que no tienen la misma infraestructura que nosotros tenemos aquí en México, y hay mucha necesidad. Y si tú has visto la noticia, yo no sé si te ha impresionado y si has estado orando, ¿verdad? Pero quiero animarte a que oremos un momento por Turquía. Amén. Que oremos por Siria. Ellos también necesitan del Señor. Amén. Amén. Y luego vamos a orar y vamos a levantar una ofrenda especial nada más para ellos, ¿verdad? Y lo que el Señor ponga en tu corazón. ¿Te puedes poner de pie un momento conmigo? Y vamos a orar por Siria y vamos a orar por Turquía. Amén. Hay un lema que tiene mi hermano Humberto Coello, y siempre que se presenta o siempre que dice y se despide, es hasta que Turquía sea para Cristo. Y ese es su lema de él. Y vamos a orar porque sé que esa nación también es para Cristo. Amén. Así que cierra tus ojos y empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque en medio de todo esto tú haces que tu iglesia, Señor, siga manifestándose con poder y con gloria en medio de Turquía. Oramos, Señor, creyendo que tú eres el proveedor de todo consuelo en medio de las pérdidas, en medio del dolor que están padeciendo, en medio de toda esta angustia de haber perdido todo. Señor, tú seas ahí con ellos, abrazándoles, mostrándote a ellos. Revélate, Señor, a ellos en medio de su religiosidad, en medio de su doctrina, en medio de lo que ellos están haciendo. Revélate a ellos aún en sueños, y a través de tu iglesia manifiesta ese amor de Padre que les recoge, que les ama, que les sustenta. Señor, oramos por todos esos niños que han quedado huérfanos. Oramos, Señor, para que sean en el hueco de tu mano, que sean, Señor, librados de todo mal, al igual que cada persona que quedó viuda, Señor, que quedó viudo, que quedó, Señor, sin nada, Señor, material. Oramos que tú seas con cada uno de ellos. Provee la ayuda necesaria, provee la maquinaria necesaria para que este pueblo vuelva a resurgir, pero con una plenitud y una llenura de tu presencia en medio de la ruina. Señor, envía a los Nehemías de Turquía para que sea levantada, Señor, en el poder de tu presencia, y venga, Señor, tu gloria a invadir cada hogar de Turquía. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, usa la vida de nuestros hermanos misioneros que están ahí en Turquía. Señor, úsales, llénales de gracia, llénales de favor, abre puertas, Señor, para que ellos puedan bendecir a todos aquellos que están a su alrededor, que están pasando por necesidad. Señor, oramos por esta ofrenda y la pedimos que sea multiplicada, Señor, a fin de que tu reino, Señor, siga siendo establecido y pueda haber ayuda también para nuestros hermanos en Turquía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén, amén. Así que te voy a invitar a que si Dios pone algo en tu corazón de sembrar para Turquía, puedas venir acá y poder bendecir a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, y los dejo con Luis y con Nancy. Bendiciones.